Bienvenidos a AcaTraders, a la cuarta lección del primer mes de la mentoría anual de AcaTrading. En esta lección vamos a aprender acerca de cómo el Smart Money, manipula el Street Money. Esta lección va a complementar las dos últimas lecciones en las que hemos estado estudiando un esquema, que es el que les voy a presentar a continuación. Vamos a continuar con el pensamiento que tienen que tener, para no formar parte de la perspectiva retail. Estas son cosas que les van a brindar una ventaja frente a los demás traders que operan con muchos paradigmas sobre indicadores, líneas de tendencia, chartismo, etc. La idea es hacer una especie de purga, de estos conceptos para comprender cómo es que se mueve realmente el precio. Lo que ustedes ven en su pantalla es una descripción neutra que Michael utiliza, como herramienta de aprendizaje para entender cómo es que los traders en general son vistos por las entidades que conforman el Smart Money y cómo estas nos intentan entregar una psicología inversa para tomar decisiones incorrectas con el fin de dejar nuestro dinero dentro del mercado. En términos monetarios, esto representa un daño para nuestra billetera, o nuestra cuenta de trading. Ahora, lo que ustedes tienen que pensar, o en lo que tienen que pensar, mejor dicho, es en la siguiente pregunta. ¿Quién es la víctima dentro del mercado? Cuando ustedes colocan una operación, ¿con qué fin lo hacen? Vamos a empezar hablando acerca de la perspectiva retail, Esta perspectiva que básicamente está dentro del círculo más grande, que es el dinero especulativo desinformado. Las entidades, dígase los bancos centrales, no colocan su dinero dentro del mercado para perderlo. Lo colocan de manera inteligente para generar rentabilidad en el largo plazo. Y para esto necesitan que traders como nosotros o como los fondos de inversión coloquen dinero dentro del mercado a la redundancia con la expectativa de incrementarlo. Esta es la promesa, ¿no? Invierte o coloca tu dinero dentro de cualquier instrumento financiero, cualquier mercado, de manera que lo puedas incrementar. Es justamente el conjunto de dinero desinformado que se ha encargado de fomentar una manera, una perspectiva de ver las cosas, y es que el precio, se mueve por la influencia de los indicadores. Dígase sobre compra, sobre venta, que cuando el precio está sobrecomprado cuando el indicador muestra sobrecompra en un determinado instrumento financiero, hay que vender, o cuando el precio muestra sobreventa en un determinado instrumento financiero y en un determinado contexto hay que comprar, o viceversa, ¿no? Cuando hay sobrecompra y estamos en un instrumento específico, hay que seguir comprando. Y lo mismo para la sobreventa, ¿no? Cuando el indicador muestra sobreventa, pues hay que seguir vendiendo. Conocer esto desde un principio, o si recién estás empezando a leer tus gráficos, puede ser o puede representar una ventaja, pero si vas a pretender utilizar estos métodos junto con el mecanismo que te voy a enseñar, que es el mecanismo que Michael Hurlston establece, que ha estudiado por más de 30 años, probablemente tengas que esforzarte un poquito más. Probablemente te encuentres con muchos más obstáculos en el camino. Precisamente por eso es que desde Prementoría, desde el material gratuito que inclusive está dentro de YouTube AcaTrading, he mencionado que si se enfocan en realizar un análisis con estas herramientas, no van a estar capacitados en el tiempo, que esperan para interpretar sus gráficos. Yo entiendo que muy probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes esperan que en unos 3, 4 meses ya tengan un entendimiento sobre el price action, por decirlo en términos breves. Pero si se van a enfocar en combinar, estas herramientas con la metodología que vamos a aprender a lo largo de la mentoría anual, va a ser más difícil, en pocas palabras. Va a ser mucho más difícil. No van a comprender cuál es la influencia del Smart Money sobre el mercado, ni lo que quiere hacer, ni lo que está haciendo dentro de él. Entonces es mejor que saquen de su sistema, estas herramientas, indicadores, osciladores, zonas de oferta y demanda, líneas de tendencia, chartismo, etcétera, etcétera. Sáquenlos de sus gráficos, no lo utilicen. Como sugerencia de su mentor, no lo utilicen, por favor. Vamos a regresar al esquema, principal, porque
ya hemos visto, o entiéndase que esto es lo que ha fomentado el conjunto, ¿ok? O el colectivo retail que se encuentra pues dentro del dinero especulativo desinformado. Ahora que hemos visto ciertos aspectos de este círculo, que es el círculo más grande, también necesitamos enterarnos acerca de cómo es que ve el smart money a este círculo, a este conjunto. Eso es lo que realmente nos interesa, tener la visión que tiene el smart money. Ahora, es importante que comprendamos que ellos ven a este círculo, al dinero especulativo desinformado, ¿ok? Como liquidez, como una enorme, enorme piscina de liquidez, ¿ok? Cada día, el Smart Money se encarga de crear las condiciones para que muchos traders caigan en error. Las estadísticas dicen que el 90% de los traders que empiezan a operar o que operan dentro del mercado pierden su dinero. Esto es cierto. No solo tú, no solo tu amigo, no solo tu vecino, no solo o incluso yo perdemos dinero dentro del mercado, ¿ok? Sino también lo hacen los fondos de inversión. Que sea un fondo de inversión no quiere decir que sea rentable, ¿ok? Que siempre vayan a existir ganancias. Los fondos de inversión también se encuentran dentro de esta categoría de dinero especulativo desinformado. Y no todos los fondos de inversión, repito, son rentables, ¿ok? Si bien existe, a ver, mucha gente que invierte, coloca su dinero dentro de estos fondos de inversión, esto no quiere decir que, o no garantiza que el fondo necesariamente tenga que ser rentable, porque cada fondo tiene un manager y cada fondo tiene una estrategia de management o de money management, ¿ok? Y así como estos managers que están delante de los fondos son humanos, ¿ok? Como nosotros, también están expuestos a cometer errores. El Smart Money se encarga entonces de proveer la liquidez al mercado, ¿ok? Acá traders. El Smart Money se encarga de proveer la liquidez al mercado, pero no están dispuestos a realizar deals o acuerdos caros, ¿ok? Ellos tienen órdenes en cada lugar del gráfico que ustedes puedan contemplar. De manera que cuando el precio llega a un punto o un nivel específico que ellos quieren, van liquidando justamente esas órdenes que ellos necesitan liquidar ¿para qué? Para esto. Oh, perdón, voy a marcarlo aquí. Voy a hacer un énfasis en esto. Ellos se encargan, ¿ok? A través de la manipulación de sus transacciones, de enviar el precio donde quieren. ¿Por qué? Porque de esta manera se entrega el precio para generar o ingeniar eficiencia, ¿ok? Para ellos mismos, ¿sí? Esto implica ¿qué cosa? Que se activen órdenes de buy stops, de sell stops, se toquen stop loss, ¿ok? Y de esa manera se deje dinero retail dentro del mercado para ellos. Siempre el Smart Money va a buscar entregar el precio en una zona, en un nivel, eh, en una área específica, importante, de relevancia para ellos, de manera que puedan emparejar sus órdenes justamente con este dinero que está suelto por ahí en forma de órdenes, ok, pendientes, como en forma de órdenes activas con un stop loss enorme. Entonces, esa es la razón por la que nosotros no nos vamos a enfocar tanto acá traders en aprender todo lo que hay dentro del círculo más grande que es el círculo del dinero especulativo desinformado. No nos interesa tampoco adentrarnos o profundizar en él. Nos interesa ver el mercado como lo ve el Smart Money, ¿ok? Así que una vez entendida las dos perspectivas, ¿ok? Una vez entendida las dos perspectivas, nunca más vas a volver a pensar como un retail trader, ¿ok? Si no vas a ser más consciente de tus decisiones. ¿Por qué? Porque ahora tienes la ventaja de entender cómo es que el Smart Money, que cómo es que los bancos centrales, okay, ingenian liquidez, entregan el precio que a través del algoritmo de entrega de precio interbancario. Y es esa la razón. Algo adicional, nunca vas a pensar como retail también porque ahora entiendes cómo es que el market maker manipula el precio, ¿ok? Por lo tanto,
Ya no nos vamos a basar en la perspectiva retail basada en chartismos, valga la redundancia, ¿no? Líneas de tendencia, patrones de vela, zonas de oferta y demanda, indicadores, etcétera. No lo vamos a hacer acá, traders, ¿ok? Vamos a hacer un recordaris en cuanto a las etapas, ¿ok? Del ciclo de entrega de precio y cómo el algoritmo va pasando, ¿ok? Digamos, por decirlo así de alguna forma, al precio entre una y otra. Cada una de estas etapas contiene un nivel específico a tener, referencial, perdón. Cada una de estas etapas, repito, contiene un nivel referencial a ser utilizado por nosotros, ¿ok? Quisiera hacer aquí unas cuantas preguntas para ver si ustedes recuerdan y si es que han estudiado justamente ese material. ¿Qué esperamos cuando se forma una expansión? ¿Ok? ¿Qué buscamos en la expansión? Colóquenmelo en el chat, basta con dos respuestas y procedo a la siguiente. ¿Qué esperamos en una expansión? Voy a hablar de las etapas de manera aleatoria. ¿Qué esperamos en una expansión? ¿O qué observamos dentro de una expansión? Acuérdense que traders, ¿qué observamos dentro de una expansión? Okay, eso es una expansión. Marcela, esa es la definición, ok, de una expansión, pero vamos a recordar cuáles son. Ok, luego de una expansión viene un retroceso, está correcto. Es un escenario probable, pero ¿a partir de qué se forman las expansiones para que se me comprenda mejor la pregunta? Ok, ¿cuál es el punto de referencia de una expansión? Si recuerdan el material de la semana uno, de la lección uno. Ok, a ver, pensemos un poquito más. Vamos a dar unos 20 segundos más y no se los digo yo, ¿está bien? Ok, tenemos varias respuestas y de hecho todas están bien. Ok, me gusta porque hay Germán, por ejemplo, nos menciona que luego de una expansión esperamos un retroceso, eso es correcto. Marcela dice la definición, movimiento rápido hacia la alza, hacia la baja, eso es excelente, está muy precisa la definición. Luego de una expansión esperamos un retroceso, ok, la expansión se puede formar a partir de una consolidación, eso está muy bien. Ok, Marco nos dice una acumulación y manipulación, ok, movimiento de manipulación también, una expansión puede ser un Euro swing. En definitiva, nosotros en las expansiones de traders buscamos order blocks, ¿ok? Porque las expansiones se forman si ustedes analizan y estudian sus gráficos a partir de order blocks, ¿ok? Y ya saben que order blocks son relevantes y que order blocks no. La consolidación, el punto de referencia de la consolidación, ¿cuál es el punto referencial de la consolidación? A ver, ¿quién nos puede decir cuál es el punto referencial de la consolidación? Pensemos un poquito, tómense su tiempo. Excelente, Cristian, el equilibrio. En la consolidación vamos a tener presente siempre el equilibrio. ¿Para qué? Para establecer direccionalidad o para incrementar las probabilidades de asumir que el precio va a tomar una dirección específica. En el retroceso, ¿qué busca? ¿Ok? ¿Qué busca el retroceso? Marcela nos dice rellenar los vacíos de liquidez y eso es excelente. Los retrocesos buscan rellenar los vacíos de liquidez formados por las expansiones, excelente. Y en las reversiones, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? ¿Qué observamos a partir de una reversión o cuándo podemos esperar una reversión? ¿Cuál es la palabra clave allí en la etapa de las expansiones? Las neutralizaciones, eso es excelente. ¿Neutralizaciones de qué? Cuando se neutraliza máximos o mínimos. Ok, esos máximos o mínimos representan ¿qué? A ver, la palabra clave. Liquidez, correcto. En forma de piscina. Ok, excelente, muy bien. Me gusta muchísimo que estén captando básicamente los conceptos que les transmito. Mm, repasen siempre, ok, qué es lo que contiene cada etapa, ok, del ciclo de entrega de precio. Porque Porque a partir de las etapas, ok, que nosotros podemos encontrar en el ciclo de entrega de precio, de traders, vamos a formar o tener el entendimiento de que vamos a tener un rango diario, ok, vamos a tener un rango diario.
Ahora, ¿qué sucede con toda esta información? Que comprenderla, ok, comprenderla, saber qué puede suceder, porque no es que va a suceder, porque nunca hay certeza al 100% como traders que operamos, ok, por probabilidad y como traders que no necesariamente definimos la dirección del precio, nos vamos a basar en conceptos de alta probabilidad. Eso es lo que a largo plazo nos vuelve rentables. Y comprender esto, ok, eh, la manera de comprenderlo es que nos expongamos. Y por eso es que sugiero desde cero empezar a operar, ¿ok? Con una cuenta demo, porque con una cuenta demo ustedes no van a sentir ninguna cargo de responsabilidad emocional, ¿sí me entienden? Y si se acostumbran a lo largo de la mentoría anual de 12 meses a operar una cuenta demo, ¿ok? A duplicarla como objetivo anual, ¿ok? Una cuenta demo de $5,000, por ejemplo. Si ustedes se acostumbran sin ningún peso emocional a duplicar esa cuenta por un año, lo van a hacer de la misma forma con una cuenta real. Necesitan exponerse, pero no necesitan perder dinero. Eso es lo que les va a brindar la comprensión de lo que podría suceder en cada una de las etapas del ciclo de entrega de precio, lo que podría suceder en un rango diario específico, y la exposición les va a brindar o va a generar experiencia. Y acuérdense que la experiencia, ¿ok? Es lo que necesitamos para entender el mercado, ¿ok? Y para operar con mucha o incrementar las probabilidades de nuestras decisiones. Eso es lo que necesitamos acá, traders. Ahora, según lo que tocaba el día de hoy, okay, que es algo muy, muy importante, es en qué me voy a enfocar. ¿Cómo debo empezar a yo analizar mis gráficos? ¿Desde qué temporalidad? ¿Cuáles son los rangos o el historial de información que tengo que tener en cuenta para poder entender cuáles son los niveles que el precio ha de respetar y cuáles son los niveles que el precio en definitiva no va a respetar? ¿Ok? Para esto he preparado, ok, rangos, que son los rangos que Michael Hurlston establece, pero vamos a ir a verlos también en el gráfico con un ejemplo de cómo podremos formular setups a partir de esta información. Ahora, primero vamos a enfocarnos en el historial de precios. Es importante que nosotros establezcamos, ok, rangos de análisis. No se trata de que yo llego y solamente analizo lo que está pasando en el día. No, ¿ok? Porque podemos caer en error. Podemos marcar un order block, un bullish order block y que finalmente falle, o un bearish order block, un fair value gap, un liquidity void que finalmente no esté en armonía con el setup que estemos construyendo. Por lo tanto, para formular adecuadamente el historial de precios, vamos a empezar desde un gráfico diario, ¿ok? A ver, antes de empezar por el gráfico diario, es importante que traders que ustedes no se apresuren, ¿ok? A operar con los conceptos que ya conocen eh, en una cuenta real, ¿ok? Con los conceptos que les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar, ¿ok? Por eso, la razón de que la mentoría dure 12 meses es que cada mes y cada lección yo les voy a brindar, ¿ok? Un tema, una lección, ¿ok? Importante que tienen que tener en cuenta para construir sus setups y que tengan alta probabilidad y que si se equivocan y que si se equivocan o no tienen razón, eso no sea motivo para no ser rentable, como lo he demostrado en alguno de mis videos y como me lo ha mencionado alguno de ustedes que me escriben y me dicen, Ángel, acá no tengo razón, pero salgo positivo. Esa es la idea, traders. Entonces, no se apresuren, no intenten formular setups con lo que ya conocen, ¿ok? Practiquen en una cuenta demo, es lo que les sugiero hacer. Si ya tienen experiencia, si ya tienen quizá, como se diría de manera popular, una estrategia, aplíquenla, porque si es que les está dando resultados, ok, pueden aplicarla. Pero en definitiva, la mentoría Analytical Trading tiene el objetivo de brindarles, ok, las herramientas para que ustedes sean traders rentables a futuro, ¿sí? No en un mes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar por un gráfico diario. A ver, aquí me adelanté. Vamos a empezar por un gráfico diario y el rango de información que vamos a tener en cuenta va a ser el de 12 meses. ¿Ok? Vamos a observar 12 meses. ¿Qué es lo que vamos a observar en estos 12 meses? ¿Ok? Máximos o mínimos que hayan sido neutralizados. Vamos a marcar los máximos o mínimos más recientes. Ya les voy a dar pautas de lo que tienen que hacer, pero en principio, cuando vayan a un gráfico diario, establezcan ese gráfico en 12 meses. No menos de 9, ok, es importante que tengan eso en cuenta, no menos de 9. ¿Por qué? Porque más atrás pueden haber niveles de patrocinio que no estén observando, entonces es importante 12 meses, ¿ok?
En un gráfico de 4 horas vamos a tener como prioridad la observación de la información de 3 meses, ¿ok? De trading. En un gráfico de 1 hora vamos a observar 3 semanas de trading. Y en un gráfico de 15 minutos vamos a observar de 3 a 4 días de trading. Queda a su criterio seguir reduciendo el gráfico. Esto lo vamos a ver cuando entremos a scalping de alta probabilidad, pero en definitiva ya tienen una pauta, ¿ok? Sobre todo aquellos que aplican intraday trading, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen que evitar? Lo que les he mencionado al principio. No se apresuren, no intenten anticipar movimientos ahora, en este momento, ¿ok? No salgan de esta lección e intenten encontrar setups. No, primero estudien el pasado. Marquen niveles, vean cómo el precio reacciona, si es que en definitiva no se quedan en la sesión de Londres, si están en Latinoamérica, por ejemplo, que nos toca eh, la sesión de Londres por la noche, marquen sus niveles y luego por la mañana observen si el precio alcanzó ese nivel, lo neutralizó o lo respetó, ¿sí me entienden? De esa manera ustedes van a ir pues no sin operar, entendiendo por qué pasan las cosas. Lo primero que les voy a sugerir que hagan, ¿ok? Es estudiar dónde el precio crea una expansión y el nivel de donde sale tal movimiento. Esto es importante, ¿ok? Hacemos referencia nuevamente a la etapa de la expansión. ¿De dónde sale la expansión? ¿De una figura completa? ¿De un order block? ¿De un fair value gap? ¿De dónde sale esa expansión? ¿De un reaction block, por ejemplo? ¿No? ¿De dónde? Es importante que marquen ese nivel. Lo segundo es que van a establecer los máximos mínimos recientes, ¿ok? Puede ser del último dealing range. Ok, estos máximos o mínimos recientes los van a tener en cuenta en cada gráfico o cada temporalidad, ¿ok? De cada gráfico que les estoy presentando, que les he presentado, ¿ok? En el punto A. Máximos o mínimos recientes que no han sido visitados o que en otras palabras no han sido neutralizados, ¿ok? Sea para mitigación o sea para una reversión. Lo tercero, delimitar las áreas en el gráfico que el precio limpia o barre, donde se crean stop runs, stop rates, ¿ok? Que por lo general, bueno, en definitiva están en máximos o mínimos. Aquí es cuando hablamos de las neutralizaciones y es también cuando atendemos a los order blocks que se forman justamente en esas neutralizaciones. Vamos a estudiar también qué días de la semana se han formado los máximos y mínimos de esta, porque no necesariamente los máximos o mínimos se van a formar o los primeros máximos o mínimos se van a formar el lunes, el martes, el miércoles, ¿ok? No necesariamente. Pero sí es importante que estudien eso, ¿ok? Lo pueden hacer de manera manual. Creo que en TradingView existen herramientas, tools, que pueden utilizar para delimitar de manera automática los rangos semanales. Es importante que ustedes establezcan la kill zone en donde se forman también estos máximos o estos mínimos de la semana, para que comprendan, ¿ok? Por ejemplo, hagamos una imagen mental, cerremos los ojos un momento, imaginemos que estamos en un flujo de órdenes alcista, ¿ok? Estamos en una semana determinada, el precio va cayendo en el día miércoles y llega un bullish order block diario. Un bullish order block diario. La caída se da justamente en la kill zone de Londres. Y a partir de allí, el precio expande 300 pips, ¿ok? A lo largo de las semanas siguientes. Ese es el entendimiento, eso es lo que hay que comprender. ¿En qué kill zone se forman? ¿Ok? ¿Y en qué día de la semana? Si se formó el martes en la Killzone de Nueva York, si se formó el miércoles en la Killzone de Londres, o se formó en definitiva en alguna London Close Killzone, o se formó quizá en la Asian Killzone. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta esto. Finalmente, los traders vamos a marcar los máximos y mínimos de cada día. ¿Ok? Y vamos a estudiar en qué Killzone se forman también estos máximos o mínimos de cada día con el fin de que en algún contexto de alta probabilidad podamos utilizar este entendimiento, ¿ok? A nuestro favor. Entonces vamos a plasmar básicamente estos tips, ¿ok? Al gráfico. Como tal, tenemos un rango de información, un historial de precios de un año, ok, traders, ahí lo establezco, 7 de octubre de 2020, 6 de octubre de 2021, que es el día básicamente de hoy. Bueno, en sesión, ¿no? Porque para Latinoamérica todavía estamos en 5 de octubre. Entonces, ¿qué hacemos acá, traders, con toda esta información? No necesariamente nos vamos a basar en todo el flujo de órdenes bajista que vemos, ¿ok? Sino vamos a observar esto, máximos o mínimos
más recientes. ¿Sí se fijan? Son justamente estos los niveles que hemos de marcar, ¿ok? Para establecer en dónde ha existido neutralización y cuál sería la potencial dirección del precio a partir de esta neutralización. De la misma forma, vamos a bajar a 4 horas. Si ustedes se fijan, en 4 horas, a ver si es que prestaron atención y esto quiero que me lo coloquen en el chat, que inclusive lo tienen en la pantalla. Pero ¿cuál es el rango de información que hay que tener en cuenta en el gráfico de 4 horas? A ver si es que alguien estuvo atento. Excelente, Marco, excelente, Luisa, excelente, Cristian, 3 meses. Entonces, si ustedes se fijan, estamos a día de hoy en sesión 6 de octubre y estamos marcando el 7 de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿ok? Tenemos allí los meses de información y en esta temporalidad es importante que nosotros veamos, ¿ok? Con mejor claridad la información en máximos o mínimos que han sido o no han sido neutralizados, qué máximos o mínimos no han sido visitados aún, qué máximos o mínimos ya han sido visitados. Si ustedes se fijan, tenemos este máximo, ¿ok? Que viene a neutralizar estos equal highs. Si se fijan, equal highs, boom, o sea, se genera la neutralización, se crea el lower block allí, el bearish short block. A partir de esta neutralización tenemos un order block. Según prementoría, estos order blocks son relevantes. Vamos a ver. Tenemos el precio llegando allí, justamente. Esto es lo que hay que estudiar. Cuándo se forman los máximos o mínimos de la semana. Ahora vamos a pasar a gráfico de 1 hora para poder verlo mejor. Pero en este sentido, lo que ustedes deben hacer o empezar a hacer a partir de ahora es estudiar este tipo de movimientos, porque no se trata de que yo marco un order block, ok, que encuentro y lo voy a utilizar. No, ok, es tener en cuenta toda la información dentro de estos rangos, ok, que les estoy proporcionando para operar justamente la dirección con alta probabilidad. Tenemos order block formado en neutralización, el precio para llegar allí, para alcanzar ese nivel. Fíjense que esta expansión surge a partir de una consolidación, que es lo que hemos estudiado en la lección 1, etapas del ciclo de etapas del ciclo de entrega de precio. Tenemos una expansión, fíjense cómo la expansión rompe hacia arriba, llega al lower block y a partir de allí, expansión bajista. Se nos crea, se nos crea una expansión bajista aquí, Liquidity Boy, una especie de fair value gap, el precio crea un primer máximo, neutraliza máximos mínimos anteriores y luego sube. Esa expansión alcista busca rellenar este bearish block, o perdón, este bearish liquidity void. Y si hacemos un acercamiento para que ustedes puedan observar mejor, tenemos acá un bearish block, el precio rellena el liquidity void, se fijan, en forma de un fair value gap en esta temporalidad, llega y recapitaliza el bearish block y automáticamente, boom, se crea la expansión bajista. En este sentido, lo que esperamos es, fíjense que tenemos exactamente lo mismo. Esto no es, no es por decirlo así, eh, aleatoriedad, no es magia, ¿ok? Consolidación, expansión, neutralización de un máximo anterior, bearish block y reversión. Reversión que tenemos a partir de allí, retroceso y nueva expansión bajista. Entonces, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, sí, a la hora de operar. No solamente quizá esto que les explico de manera tan sencilla como la neutralización, el relleno de un espacio de liquidez o la llegada del precio a un bearish block, porque se me ocurrió marcar ese bearish block, ¿ok? Hay muchos factores que hay que captar. Por eso justamente les digo que no vayan o no corran a sus gráficos a aplicar de una vez esto, sino estudienlo. ¿Qué tenemos a partir del relleno de este vacío de liquidez? La recapitalización en ese bearish block, expansión bajista, neutralización de internal range liquidity y a partir de esa neutralización en internal range liquidity, retroceso en nivel óptimo de entrada y nuevamente la expansión que neutraliza este mínimo. Este es el mínimo, ok, en el rango reciente que ha sido neutralizado a día de hoy, ok, y que el precio, por lo tanto, luego de neutralizar, eh, está creando o está en una especie de etapa de consolidación. Vamos a ver.
vamos a hacer, ir profundizando en el gráfico de una hora, ok, los traders, y en este gráfico de una hora lo que encontramos es lo siguiente: cuánto era el rango, ok, de información que había que tener en cuenta en esta temporalidad. Tres semanas, excelente Cristian, excelente Marcela, excelente Marco. 3 semanas. Entonces establecemos nuestras 3 semanas de información. Aquí todavía, aquí incluso vemos muchísimo mejor, ok, los máximos o mínimos de las sesiones, de los días de la semana como tal, ok. Podemos ver muchísimo mejor porque cada vela de 4 horas se ha dividido en 4. Ok, entonces fíjense en lo siguiente, tenemos nuevamente, continuamos con el rango anterior, máximo, mínimo, y acá fíjense la consolidación que les marqué. Ok, en la lámina anterior, recuerdan, nuevamente, esta consolidación, expansión, very short block, y aquí este very short block, ok, puede ser nuevamente utilizado, sería un very short block de segundo grado, puede ser utilizado, aunque esto con mucha cautela que traders. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos en cierre de mercado. Si utilizan un broker con spread estándar, adiós a la orden, ¿ok? Porque naturalmente estos brokers se hacen llamar market maker no porque muevan el precio, sino porque manipulan el spread. Entonces, con mucho cuidado de entrar allí. No entramos por lo general como que traders, no entramos en este tipo de horarios de baja probabilidad, o no es que sean tan de baja probabilidad, esto también vamos a estudiarlo, sino que por temas de cuidar o de preservar la orden, no colocamos órdenes a partir de las 2 de la tarde hora Nueva York, ¿ok? Entonces, si el precio en definitiva se nos va, lo que esperamos en Londres es un retroceso, o en definitiva en sesión en Nueva York un retroceso, ¿ok? Que es justamente lo que pasa aquí. Máximo mínimo, nivel óptimo de entrada, relleno de liquidity void, ¿ok? Y nuevamente esperamos esa expansión. Fíjense que tenemos consolidación, expansión, Euro swing, reversión, ¿ok? A partir de la reversión esperamos un retroceso y una nueva expansión. Esta es la imagen mental de la que les hablé en la lección anterior. Si hacemos un pequeño acercamiento y nos hemos perdido de repente de entrar en este potencial retroceso que se ha creado en sesión de Londres, ¿ok? Rellenando este vacío de liquidez, llegando a este bear short block, el precio expande bajista, en definitiva queremos entrar en London Close Kill Zone. Fíjense cómo aquí tenemos una especie de Fair Value Gap, el precio se introduce por dentro de la zona del Fair Value Gap y es suficiente como para que nosotros tomemos la decisión de vender. ¿Por qué? Porque estas zonas, estos espacios estrechos, según mentoría, son utilizados para reinyectar liquidez. Si el precio se introduce allí, lo que esperamos es que sea expulsado justamente de esa zona. Esto lo pueden ver en los últimos videos que he publicado de mí operando, valga la aclaración. Pero es justamente lo que buscamos, que el precio se introduzca a esas zonas de fair value gaps, las aprendamos a detectar, okay, ¿a partir de qué? De un movimiento expansivo donde se creen corridas o que expansiones muy rápidas que justamente dejen estos espacios, estos precios sueltos. ¿Por qué? Porque una vez que el precio cree el mínimo, consolide, expande y toque esa zona de fair value gap, esperamos una reinyección de liquidez, boom, y una expansión. ¿Ok? Si es que quieren entrar de manera muy concreta, entran dentro del Fair Value Gap, salen en el mínimo más reciente, ¿ok? Esto dependiendo de cuánto sea el rango de pips, ¿ok? Y si vale la pena realmente arriesgar un trade, ¿ok? Colocar un trade dentro de esa zona de Fair Value Gap a por el mínimo más reciente en este contexto, ¿no? Puede ser... sí, sí. Germán tiene una consulta. ¿Podrías aclarar tu pregunta, por favor, Germán, para poder responderte? De repente te refieres a, si es que le entiendo, tú me corriges, ¿ok? ¿Este mínimo? Correcto. Sí, la manera de gestionar esto, ¿ok? Es a criterio de cada trader, es lo que tú quieras hacer. Si yo entro aquí y aquí tengo 20 pips, eh, que no son ni tantos 20 pips, son como unos 30 pips, ¿ok? Yo puedo aquí en definitiva sacar parciales, ¿no? Pero si en definitiva quiero colocar mi orden y luego de ver una expansión bajista, colocar un break-even e ir a por el mínimo del día anterior, lo puedo hacer perfectamente, también es viable, ¿no? Acuérdense que no necesariamente nos basamos en la idea por el momento, empezando la mentoría anual de tener razón, ¿sí?
sino nos basamos en la idea de ir gestionando y ser rentables. La idea es ir sacando parciales, ok, no importa si entras con 0.05 de lotaje. La idea es que sepas dónde ir saliendo del mercado, ok, porque cada vez que sales estás materializando dinero y cada vez que materializas dinero, estás incrementando, ok, el dinero en tu cuenta de trading y por lo tanto tu capital, tu patrimonio, ¿sí? Entonces esa es la idea. Finalmente marco este recuadro porque acá tenemos nuevamente un void y el precio luego de neutralizar el mínimo, ok, que este era un mínimo marcado en 4 horas, rellena ese void, ese liquidity void, sin balance en ventas y nuevamente expansión bajista, ok. Vámonos ahora a un gráfico de 15 minutos. En un gráfico de 15 minutos nosotros vemos u observamos la información de 3 días, estando nosotros en 6 de octubre, entonces vamos hasta el 2 de octubre, 3 de octubre y vamos a buscar potenciales setups, ok, a favor del movimiento direccional que se está formando. Si se fijan, entonces acá tenemos un máximo, fíjense, neutralización del máximo. Aquí, ¿por qué pasa esto? Fíjense primero cómo el precio expande bajista. Muchos retail traders utilizan esto como pretexto o como excusa, como argumento o fundamento para entrar en ventas, porque dicen, ok, esto es una vela de fuerza, ¿no? Y entran en venta y su stop loss justamente por encima de este máximo y adiós a esa operación. Nosotros no entramos en esa ruptura, entramos en esta neutralización. Neutralización, mínimo, nivel óptimo de entrada y expansión bajista. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente lo mismo. Tenemos un máximo, tenemos un retroceso, neutralización de ese máximo, ¿ok? Esa neutralización de ese máximo en confluencia con nuestro nivel óptimo de entrada en forma de un failure swing nos permite observar, ¿ok? Cómo es que el precio crea la expansión bajista, incrementa las probabilidades de nuestro trade, ¿ok? En este sentido. Y lo único que hay que hacer es que el precio, o lo único que hay que hacer es monitorear. ¿Cómo se monitorea? En términos muy sencillos, que el precio forme liquidity voids, que se vayan rellenando y que sigan creándose expansiones. Que el precio neutralice bullish order blocks, que se conviertan en mitigation blocks y que el precio los vaya respetando como lo que sucede aquí y se forman estas expansiones. Esta es la neutralización del mínimo que nosotros vimos justamente, ¿ok? En el gráfico anterior. Si regresamos al gráfico anterior, este mínimo es justamente el que se forma aquí, en esta neutralización, ¿ok? Entonces, a tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a pasar a un ejemplo semanal justamente en este mismo instrumento. Si se fijan, estamos en dólar CAD. Seguimos en dólar CAD, pero en este sentido he retrocedido a la semana anterior para que se pueda entender de una manera mucho más didáctica, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede a lo largo de una semana? Quiero que se fijen que tenemos delimitados, como lo he mencionado, ¿ok? En las anotaciones, que vamos a establecer los máximos o mínimos de los días, ¿ok? Máximos o mínimos como materia de estudio. Máximos o mínimos del lunes, máximos o mínimos del martes, máximos o mínimos del miércoles, máximo mínimo del jueves, máximo mínimo del día viernes. Ok, si ustedes se fijan en lo siguiente, yo puedo haber establecido un máximo por encima del día martes, del día miércoles y de este máximo de uno de los días o del viernes de la semana anterior. Y acá pude haber tenido un bearish short block, ¿okay? Un nivel interesante, un nivel de patrocinio institucional, una figura completa, etcétera, etcétera. Lo que a mí me interesa es que eso confluya con la neutralización de zonas importantes. Ustedes se fijan, yo podría haber entendido, ok, aquí en esta formación de este mínimo en el día martes, que luego de la neutralización de estos equal lows, ok, yo podría haber entrado en compras. Fíjense que el precio reacciona a las neutralizaciones, ok, no reacciona tanto a la estructura de la que tanto hablan muchos gurús de trading. Reacciona a las neutralizaciones porque el market maker, como lo hemos estudiado en las primeras láminas de esta lección, lo que pretende hacer es atrapar a traders, ¿ok? Atrapar al dinero desinformado. Porque ¿qué decía el precio aquí cuando estaba en este máximo? Ok, acá decía sobrecompra y todo el mundo empezó a vender. Ok, cuando se rompieron estos mínimos, ahora sobreventa hay que seguir vendiendo porque se está rompiendo un mínimo. Y automáticamente el market maker revierte y atrapa a todos esos traders, ¿ok? Quien no tenía stop loss quemó su cuenta aquí muy probablemente, ¿no? Que es algo que nos ha pasado cuando empezamos a operar muy probablemente. No hemos operado sin stop loss y adiós a la cuenta. Entonces, fíjense el entendimiento, no todas las semanas son iguales, no todas las semanas forman los máximos o mínimos en los mismos días, pero entender cómo, fíjense,
como el precio va el día martes a neutralizar los mínimos del día lunes y luego a romper justamente esos máximos del día lunes, nos permite formar el entendimiento, ¿ok? De que luego de esta neutralización se puede crear una consolidación, ¿ok? Un Euro Swing, Very Short Block, ¿se acuerdan de ese Very Short Block que teníamos en temporalidad de 4 horas? Very Short Block, y a partir de el toque o la llegada del precio a ese Very Short Block en día miércoles, ¿ok? Muy probablemente no hubiésemos operado este horario, ya les voy a mostrar por qué. Porque si les muestro los horarios, ¿ok? Y los niveles que hemos de tener presente o en cuenta, tenemos el día lunes, ¿ok? Formación de que máximo, formación de un máximo en qué? En la, digamos, por decirlo así, ¿ok? La neutralización de estos dos máximos, ¿se fijan? Tenemos New York Kilson, Open, ¿ok? De New York. Y a partir de ahí podemos operar una venta esperando una potencial reacción. El precio apenas está rompiendo el máximo que se encuentra justo muy cerca de este imbalance en ventas. Y si llega en horario, ok, podemos esperar una potencial reversión. Se crea la reversión, nos da la cantidad de pips que nosotros establezcamos. Si nosotros establecemos, por ejemplo, 10 pips de neutralización por debajo, ok, de estos mínimos en internal range liquidity, podemos ir a por esos mínimos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de obstáculo. Si vemos la neutralización, no hemos entrado aquí, podemos entrar en este retroceso, en un breaker o en un mitigation block y nuevamente, ok, a la neutralización de este mínimo y o a algún bullish short block de aquí. Ok, dado que el mercado, ok, o de que el instrumento pierde volatilidad a partir de las 2 de la tarde, hora Nueva York, ok. Abre el día martes, se fijan, se crea consolidación, Euroswing, expansión bajista, boom, a la neutralización de estos equal lows. Neutralización de esos equal lows, reversión, boom, retroceso. Tenemos acá breaker block, expansión bajista, retroceso, mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada, expansión bajista y a las 11:15 se nos crea una especie de reversión. Esta reversión en London Close Hilson va de 10 a 20 pips, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que inclusive en el último video operando, operó 20 pips en retroceso y luego el precio sube 50, 60 pips, ok, en GJ o en Libra Yen. Entonces, establezcan su nivel y también su nivel de entrada y también establezcan su nivel de salida, ¿ok? Porque no necesariamente siempre van a tener la razón. La manera de tener la razón, ¿ok? Es estudiando temporalidad diaria, estudiando temporalidades mayores. Por eso la mentoría anual, repito, como lo he mencionado en la lección anterior, dura 12 meses, porque no hay forma de que les pueda explicar cuál es el flujo de órdenes que sigue el market maker en 5 minutos. No hay manera, ¿ok? Hay que hacerlo en temporalidad diaria y hay que entender cómo se mueve el precio durante un año completo. Aquí podríamos operar una venta en London Close Hilson, ¿ok? Podríamos haber tenido la venta perfecta allí, excelente. Que tenemos al día siguiente, tenemos mínimo, el mínimo del día revisitado en Londres, sí, pero formado en Asian Kilson. Listo, tenemos otro escenario, un mínimo del día en la Asian Kilson. ¿Qué pasa aquí? Neutraliza el precio con cierres de vela, ok. Mínimos anteriores, fíjense en los cierres de vela, aquí vamos a hacer un acercamiento. Cierres de vela, ok. ¿Qué hace? Todo el mundo entra en venta. Stop loss, adiós. El precio comienza a caer, comienza a caer, comienza a caer, revisita ese mínimo en London Kilson, ok, rejection block, expansión, retroceso, nivel óptimo de entrada y boom, nueva expansión alcista. En definitiva, todo este día fue alcista. Si ustedes se fijan cómo el precio va respetando, bien, aquí se crea un bullish proportion block, el precio crea liquidity void, nuevamente crea un bullish proportion block, cae al 50% min threshold del void, ok, es un precio justo, es un fair value, y expande nuevamente. ¿Qué tenemos aquí? Pequeño retroceso, una expansión, bullish proportion block, se crea el retroceso a esa vela de bullish proportion block y, no, y de nuevo, nuevamente el precio expande. Este tipo de retrocesos en London Close Kilson también sirven para que nosotros continuemos, ok, comprando, no necesariamente para vender. Entonces hay que saber interpretar este tipo de movimientos o en definitiva esperar que el precio llegue justamente a estos bearish order blocks de 4 horas, por ejemplo,
para operar lo que realmente queremos operar. En este sentido, cuando si el precio ha llegado ya, ok, ese bear short block, aquí ya estamos pasadas las 12 del día, por lo general ya el movimiento se ha dado. Ya no colocamos órdenes desde nuestro punto de vista, como amateurs, ok, recién estamos empezando, ya no colocamos órdenes en este punto. Esperamos que cierre el mercado, abre un nuevo día, el spread, boom, vuela en algunos brokers y abre la sesión abre bajista, ok, en Asia abre bajista, fíjense cómo a partir de Londres lo que tenemos es continuación bajista, reversión, es decir, se sacan stop loss a los traders que entraron en venta porque vieron alguna vela bajista muy grande, adiós a esos traders, máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada y tenemos una expansión bajista, ¿ok? Que neutraliza qué cosa? Justamente los mínimos de esta consolidación que aquí tienen dentro de sí. Esta consolidación se ha formado a partir de la sesión, la London Close Kilson del día martes, ¿ok? Del día martes, con la sesión de Londres, ¿ok? Del día miércoles. Es toda una consolidación. Fíjense el Euro Swing, la reversión, neutralización de estos mínimos, adiós a todos los traders que entraron en compras y a partir de esa neutralización, yo podría haber buscado un setup en compra, ok, en busca de que si esta es la expansión que está creando el bear short block de 4 horas y quiero operar un retroceso, en un retroceso voy a buscar, como lo ha mencionado, a ver, voy a buscar en el chat, a ver, vamos a buscar en el chat, como lo mencionó Marcelo, los retrocesos pretenden rellenar vacíos de liquidez. Si encuentro el nivel específico en este dip, ok, y quiero operar el retroceso por unos 10, 20, 30 pips, ¿ok? Lo puedo hacer. Con horario de alta probabilidad, como lo ves, una London, ¿ok? Close kill zone. El precio, fíjense la magnitud con la que el precio ahora retrocede en la expansión. Sí, sigue habiendo un void, pero aquí, ¿ok? Dado que a partir, tú sabes que a partir de las 2 de la tarde el precio va a perder volatilidad, tienes 10, 15, 20 pips, vas sacando parciales, porque ¿cuánto fue tu riesgo? Es que si tienes un 1 a 1, puedes sacar parciales, un 1 a 2, también puedes sacar parciales. Es criterio, ¿ok? En definitiva, fíjate dónde cierra este día. Si tu intención no es sacar parciales y esperar que todo el void sea rellenado, fíjate, el precio cierra aquí, se abre el spread, no pasa nada, tu orden está protegida aquí y el precio continúa subiendo. ¿Cuándo es que decides colapsar el trade? Cuando el void, ok, el liquidity void es totalmente rellenado, en definitiva, y que tenemos en día viernes o finalmente en este último día, tenemos formación del máximo del día justamente aquí en este very short block. Esta consolidación, ok, todo este ruido, ok, no me debe distraer. Me interesa justamente la vela que tiene un cuerpo más relevante. El cuerpo es el que me interesa, máximo, o perdón, cierre, apertura, mi threshold, y allí tengo el precio justo que necesito para entrar, ok, en una potencial venta. ¿En confluencia con qué? Con un horario de alta probabilidad, como lo es las 2:45, que representa la London Open Kilson. Tengo la London Open Kilson, el precio expande bajista, ¿ok? Fíjense nuevamente, expande bajista, crea un mínimo, consolida, Euro swing alcista, se pretende rellenar el void, ¿ok? Pero aquí es cuando, si la orden va a ser una orden de alta probabilidad, tú no necesariamente, como lo he mencionado en la lección 2 o en la lección 1, no necesariamente proteges tu orden por encima del máximo. La proteges 10 pips por encima de tu entrada. ¿Mm? ¿Ves que el precio rompe la consolidación que se ha creado aquí? ¿Ok? Máximo de la consolidación, boom, entras por encima del máximo de la consolidación, proteges tu orden, no necesariamente, repito, por encima del máximo, y tiene que existir una respuesta rápida, un feedback, ¿ok? Una respuesta inmediata, que es justamente lo que sucede aquí. El precio cierra por encima de la consolidación, pequeña consolidación que se ha creado allí, expande bajista, ¿ok? Se crea un void, pero tú entiéndase que tienes o deberías haber sacado parciales en la neutralización de este mínimo en turnaround liquidity o, en definitiva, en este bullish proportion block, porque sabes que se puede crear una reacción que no que revierta totalmente tu operación, pero esto juega psicológicamente. Si recién estás empezando, no te va a gustar que el precio se te devuelva. Aquellos traders que tenemos un poquito más experiencia y que podemos aguantar retrocesos e inclusive colocar reentradas, si lo soportamos. Pero si recién estás empezando y vas a operar con 0.02 o 0.05,
o 0.10, tenlo en cuenta, ¿ok? Y mejor preocúpate por incrementar ese patrimonio de a poquitos y luego de tener razón. ¿Sí? Entonces, fíjate, máximo se crea, a partir de ese máximo se crea la expansión bajista, retroceso, se rellena el void. ¿Qué pasa? El precio viene a respetar un bear share block, una zona de mitigación, nuevamente la expansión bajista. En definitiva, tenemos primer setup en retroceso, nuevamente otro setup en retroceso, hasta la neutralización de qué? De este mínimo, ¿ok? Que se da justamente con cierres de vela, si se fijan. Cierres de vela, listo. Quieren un setup mucho más visual, tienen el máximo creado en el bear share block de 4 horas y el mínimo que se creó justamente que neutralizó esta consolidación. Máximo, mínimo, retroceso, ok, 70.5% y take profit justamente en este nivel. Vamos a dejar esta sesión o esta lección hasta aquí, acá traders. Espero que la información que les he proporcionado el día de hoy haya sido de utilidad. Si tienen dudas o consultas, pueden colocarlas en el chat. Y de no ser así, nos vemos en la sesión del jueves. Que tengan un excelente trading en la semana.